¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Hoy con 3 invitados. Una es Thelma Fardín, no necesitamos presentarla. En diciembre del año pasado conmovió a la sociedad y transformó un hecho personal, horroroso, traumático, en una cuestión política. ¿Por qué digo esto? Porque permitió a muchas mujeres, su valentía, les permitió también tener voz a ellas. Y se habló de este tema en todos los hogares. El tema de las violaciones es algo que no queremos ver, pero lamentablemente sucede y es más frecuente de lo que uno cree. Y este tema también está emparentado con la toma de decisión de las mujeres en los últimos tiempos. Si hay una revolución en este país, es la que han protagonizado las mujeres. Esos pañuelos verdes, esas marchas, esa búsqueda de una sociedad más justa, porque al ser más igualitaria es necesariamente más justa, ha hecho que veamos cosas que por ahí no veíamos o no queríamos ver. Y hoy la sociedad está evolucionando, a tal punto que creo yo que hay hombres que son feministas y hay mujeres que siguen todavía la línea del patriarcado. Esto es así. Pero esta es la discusión que hay en nuestra sociedad. Ya no se va a volver más atrás. Y me parece que en este ámbito, lo de Thelma Fardín es una bisagra. Más allá de la cuestión judicial, más allá del hecho en sí, creo que caló tan profundamente en la sociedad por esta cuestión, porque está en esta época de cambios. Otra invitada que tenemos es Lourdes Filgueiras. Ella es concejal en Pilar, fue concejal electa, encabezó la lista de concejales en Pilar. También una mujer joven en la política y encabezando la lista de concejales de la lista ganadora, porque recordemos que en Pilar el Frente de Todos se impuso con la figura de Federico Achával a Cambiemos, que ya de candidato a su actual intendente, a Nicolás Ducoté, en una elección muy reñida que recién se destrabó en la madrugada y permitió, después vamos a hablar con ella, pero creo que por más de 3.000 votos, la victoria del Frente de Todos en Pilar. Un municipio muy particular porque es la puerta de entrada o de salida entre el conurbano bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires. Y también nuestro tercer invitado es Omar Álvarez. Él es docente y escritor. Escribió un libro, Perros en invierno, donde narra los aconteceres de su familia y los de su hermana, Lucina, desaparecida en mayo del 76, durante esa terrible dictadura que tuvimos los argentinos. Y esto de las mujeres, de las cuestiones de género, y esto de el no olvidarnos de nuestro pasado, del nunca más, hacen que nos distingamos en el mundo. Si por algo nos reconocen a los argentinos, es en materia de los derechos humanos y es en la materia de la, nunca me sale la palabra sororidad, algo así, que dicen las mujeres ahora que están pudiendo expresarse. Y es nuestra marca en el orillo como sociedad, y es la que nos distingue. Y recordemos que cuando el gobierno de Macri, o mejor dicho, la Corte Suprema que hizo el 2x1, la gente salió a las calles. Eso no. Y esto es algo que tenemos nosotros en nuestra sociedad. No para vivir en el pasado, porque siempre hay que vivir mirando hacia adelante y hacia el futuro, pero sí para no olvidarnos de que eso que aconteció no puede volver a pasar nunca más en nuestra vida. Siempre la editorial que hacemos tiene que ver con cuestiones locales, pero esta vez vamos a hablar, la realidad sí lo indica, de lo que está pasando en nuestra patria grande, en Latinoamérica. Antes, una pequeña postilla. En España, observemos, por primera vez desde la República, va a haber una coalición de izquierdas gobernando España. En Europa, donde las derechas, pero derechas más fuertes, las racistas, las xenófobas, esas derechas terribles que parecen de la época de la Inquisición, están ganando lugar, en España va a haber una coalición de izquierda gobernando España. Basta leer los diarios de derecha de España para darse cuenta de lo preocupados que están y cómo los tomó de sorpresa esta cuestión. Desde acá vamos a observar a ver cómo evoluciona eso.
Pero en nuestra América Latina es un territorio en disputa. Nada es seguro en América Latina. Por eso observábamos lo que acontecía en Chile. El viernes festejábamos la liberación de Lula y el domingo nos amargamos y nos preocupamos por el golpe de Estado en Bolivia. Y esto es porque estamos en un territorio en conflicto. En conflicto porque las potencias se pelean por nuestros recursos naturales. La guerra comercial entre Estados Unidos y China se produce también y se reproduce acá en nuestros territorios. Este es uno de los temas también del golpe de Estado a Evo Morales. Porque el litio, que es el componente del futuro indispensable, únicamente está acá, en Bolivia, parte de Chile, Perú y el norte nuestro. Bolivia estaba produciendo autos eléctricos con una compañía china. Entonces ahí vemos la pelea de las disputas de las potencias en nuestro continente. Pero por otro lado también en disputa entre una élite conservadora que se queda con todos los recursos y un pueblo postergado. Esa es la otra pelea y ese también es lo que está pasando en nuestra América Latina. ¿Y por qué a Evo lo encarcelaron el año pasado injustamente? Porque cuando uno lee lo que hizo el juez Moro diciendo no tengo pruebas pero tengo la íntima convicción de que es culpable y por eso lo condena. En realidad condenarlo a Evo era sacarlo de la cancha y que no pueda competir en la elección brasileña que terminó ganando Bolsonaro. Recordemos que Lula era en ese momento quien más votos tenía en Brasil, que iba a ser el futuro presidente. Lo sacaron de la cancha, lo corrieron. Y fue tan vergonzoso lo que hizo Moro que terminó siendo ministro de Bolsonaro. Una barbaridad. ¿Y por qué ahora esa Corte Suprema de Brasil le da la libertad? Porque hoy también Brasil está en disputa entre aquellos que en un momento todos sostuvieron a Bolsonaro, pero hoy le están discutiendo a Bolsonaro la apertura que está haciendo. ¿Por qué? Porque Bolsonaro está favoreciendo a los grupos relacionados con los productos primarios, la venta de soja, la ganadería, los que están incendiando el Amazonas para hacerlo tierra de cultivo y sus negocios particulares, con la poderosa industria brasileña de San Pablo. Porque si abre todas sus fronteras al comercio, va a perder la industria brasileña. Entonces es tan poderosa la industria de Sao Paulo que tiene 2 productos brutos argentinos. Y la justicia en nuestro continente, y yo creo que en el mundo, siempre juega a favor de los poderosos. Y hoy, esta pelea que hay dentro de Brasil es la que también permite a Lula libre. Y así vemos como en Chile, por ejemplo, se está demostrando que la pelea entre las élites y los pueblos postergados ya es inadmisible. Un Chile que era la joyita de la derecha latinoamericana, del neoliberalismo. La sociedad a seguir. Crecimiento, buenos números en lo macro, pero hoy hay millones de chilenos que dicen esa no es la sociedad en la que queremos vivir. Y esto merece una reflexión también. Porque en Chile no existe el concepto del Estado. En Chile si querés estudiar tenés que pagar. Si te enfermás tenés que pagar y si no tenés plata te morís. No existe el concepto del Estado. Ahí no hay subsidios, no hay nada. Y tampoco el Estado recauda. Porque en realidad en Chile se pagan muy pocos impuestos, muy bajos impuestos. Por eso las clases dominantes están muy contentas. Todo es para nosotros. El Estado no recauda, está desfinanciado, no puede hacer nada. Ese es el modelo chileno. Y el audio de la mujer de Piñera es asombroso. Cuando ella dice, está tan grave esto que vamos a tener que compartir algunos de nuestros beneficios. Algunos de nuestros beneficios. Por eso estemos muy atentos a lo que está pasando en nuestra tierra en esta disputa. Porque también se da acá, en nuestro país. Que se pudo terminar con el gobierno
de Mauricio Macri, un gobierno que benefició a las minorías en contra de las mayorías, pero esta disputa sigue, ¿eh? Esto recién arranca. Así que hay que estar atento a esta Latinoamérica porque también lo de Bolivia no terminó, ¿eh? Las Fuerzas Armadas que dijeron que no iban a salir a atacar al pueblo y los policías que estaban autoacuartelados cuando habían hecho, mientras los últimos días de Evo Morales en la presidencia, habían hecho de Bolivia una tierra de nadie. Ahora salieron a la calle, pero salieron para reprimir. Y no está todo terminado. Esto no significa que Evo Morales va a poder volver al gobierno, pero digo que no está todo terminado en Bolivia. La gente sigue en las calles y a pesar de la represión, sigue manifestándose. Y ya no solo a favor de Evo Morales, sino a favor de una realidad boliviana. Porque también hay que tener en cuenta que está, y a mí me preocupa, que está apareciendo en América Latina estos hombres que con la Biblia en la mano avalan los golpes de Estado y se alían con lo peor de la oligarquía, o son ellos mismos parte de esa oligarquía. Espero que nuestro continente no se transforme en lo que es Medio Oriente y comencemos también en las luchas religiosas. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestra primera invitada de hoy, con Thelma Fardín. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Nivelemos la cancha. Porque sin nosotras el fútbol está incompleto. Para que más mujeres y niñas se sumen al fútbol. Porque el fútbol también nos pertenece. Sigamos trabajando para que las mujeres tengamos las mismas oportunidades. Nivelemos la cancha. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y antes de ir a nuestra primera invitada, vamos a los teléfonos. Sí, nuestro teléfono para que ustedes se puedan comunicar con nosotros es 156-517-6612. Recuerden que este programa sale en vivo todos los miércoles a partir de las 10 de la noche, con lo cual les pedimos por favor que cuando se comuniquen con nosotros nos manden por WhatsApp, por escrito, no nos llamen y tampoco manden audios. Gracias. Medio confuso, comuníquense pero no nos llamen, que es un WhatsApp. Bueno, y estamos ahora sí con nuestra primera invitada, Thelma Fardín. Gracias por estar acá, Thelma. No, gracias por invitarme. Algunos dicen que provocaste un tsunami en nuestra sociedad. Y que lo más interesante de todos es que tu voz le dio voz a muchas mujeres. ¿Vos sentís así? La apreciación de tsunami creo que es la primera vez que la escucho. Sí creo que mi caso
por esto que vos contabas, ¿no? Se dio en una coyuntura en la que como sociedad ya estábamos capacitadas para hablar de esto. No fue un hecho aislado que surgió como un cisne negro, sino que fue una secuencia, ¿no? Veníamos después del Ni Una Menos en el 2015, de la lucha por el aborto legal, justo de hecho unas semanas antes y esto sí, digo, todo fue totalmente casual, ¿no? Lo que pasó con el fallo por Lucía Pérez se dio 2 semanas antes de que hiciéramos la denuncia públicamente. Yo justo estaba en Nicaragua en el momento en el que salió ese fallo. Esto último sí es totalmente casual. Entonces creo que como la coyuntura ayudaba a que este tema fuera algo que estaba de alguna manera implícito, ¿no? en todo aquello otro de lo que estábamos hablando y el lugar de la mujer en la sociedad. Ahora, ¿es por eso que vos creés que, digamos, más allá de las redes sociales, hubo una sensación en el momento en que vos hiciste la denuncia de que te creyeron, y no fue así con las anteriores denuncias que había tenido D'Artés, ¿no? Carlos Rivero, Anita Co, en fin. ¿Es porque fue parte de ese cambio también el creerte, o porque lo tuyo fue tan contundente que, bueno, no quedó lugar a dudas, digamos? Creo que se juegan las dos cosas, ¿no? Me parece que el hecho de que en su momento hubiera hablado Calu, después eso le abriera la puerta a Anita y a Nati Juncos, más allá de que Nati no fue llevada a la justicia, digo, ella también se animó a hablar. Digo esto porque Calu tuvo que enfrentarse a él de manera civil y Anita Co de manera penal, ¿no? Fueron las dos llevadas al banquillo de los acusados. Que el objetivo era silenciarlas, digamos. Claro, de alguna manera el mensaje, más allá incluso creo yo de silenciarlas a ellas, de alguna forma ese mensaje era para mí, y no sé si para alguna otra mujer, pero digo, yo también de alguna manera levanté, ¿no? Me di cuenta que de alguna manera ese era un mensaje tácito que se me estaba dando a mí, a todas las mujeres en la sociedad, y fue ahí que más sentí la necesidad de hacer algo. Creo que las dos cosas, ellas marcaron un camino, la sociedad, la lucha por el aborto, como te decía antes, empezó a generar instalar la temática, y después sí creo que también que fuimos muy contundentes. Yo me tomé el trabajo, me tomé el avión, el trabajo emocional, de todo tipo, ¿no? De asesoramiento, de saber cuál era el camino. Digo, una no tiene la obligación de ir a la justicia, y sin embargo yo elegí, porque sí me sentía obligada a hacerlo primero por el camino judicial, y después sabiendo que vivimos en una sociedad en la que esa iba a ser sí o sí una noticia, quería que saliera de mi boca y no de la boca del primer periodista que consiguiera la primicia. Entonces, frente a eso también, digo, desde un lugar estratégico, y lo asumo, fue la decisión de decir, bueno, hacemos esta manera de comunicarlo. Mi decisión fue hacer ese video, y desde Actrices Argentinas se les ocurrió hacer la conferencia, que también generó que fuera tan contundente la llegada y el mensaje, porque era la cara de tantas mujeres con las que diferentes partes de la sociedad crecieron, ¿no? Digo, en la tele, en la novela, en el cine, en el teatro. Entonces también era una manera muy cercana de dar el mensaje, y eso de vuelta es casual, pero digo, también yo me hice cargo, ¿no? De que soy actriz. Y también lo interesante de todo esto es que, no sé, o sea, acá no es una cuestión personal solamente, más allá que el hecho obviamente te pasó a vos, sino que acá es una cuestión colectiva, y las redes que supieron armar las mujeres, ¿no? Esto de lo personal es político, es en realidad una nueva mirada que también permite afrontar, entre comillas, con más éxito, que si una fuese sola a la arena. Por supuesto, es que la única manera de enfrentar al sistema, bueno, también hablando de lo que está pasando en nuestra patria grande, en América Latina, digo, también cuando los pueblos logran organizarse, ¿no? Creo que yo justo estuve hace poco en Chile. Chile de alguna manera estaba diezmado, había una separación y una falta de convicción en que juntos podían lograr algo, que creo que es contra lo que se despertaron. Entonces la organización de por sí, siempre que el pueblo se organiza, logra, creo, grandes cambios, y sí, el feminismo es red, yo aprendí eso. También tengo muchísima suerte porque estoy en un lugar de muchos privilegios a pesar de la situación. Digo, tengo mis abogadas, una abogada maravillosa en Buenos Aires, en Argentina, otra en Nicaragua, también maravillosa, las dos
trabajan para mí pro bono, o sea, de manera gratuita, ¿no? Entonces, eso, más mi contención, el círculo de contención que tengo, que es maravilloso. La posibilidad de sentarme y tomarme un café con Luciana Pecker o con Darío Stanreisberg, el filósofo, que con él nos sentamos a charlar porque es amigo de un programa con el que hicimos juntos y nos hicimos amigos, y él me planteaba esto de, bueno, la manera, vos tenés que lograr que esto se politice, porque si no se va a farandulizar. ¿Cómo hacemos? Y bueno, y ahí primero me politicé yo, ¿no? Y eso implicó trabajo, lectura, entender, porque para hacer de algo personal algo político y que no sea solo la frase, había que entender en qué contexto es que me había pasado lo que me había pasado. Exacto, que no era una cuestión que te ocurrió a vos, lamentablemente, sino que ocurre más habitualmente de lo que uno cree y es parte de una cuestión cultural también, ¿no es cierto? Porque, digamos, sin llegar a la aberración que hizo Juan, digo, en escalas menores, el acoso era visto también como una cuestión hasta simpática en muchos casos, ¿no es cierto? Bueno, y esto está cambiando, gracias a Dios. Sí, es un momento para todos, creo, o sea, la deconstrucción, más allá de que es una palabra que ahora usamos mucho, realmente es cotidiana, es todo el tiempo y no es solamente para aquellos hombres de otra época, sino que también, digo, incluso yo nací en este sistema. Creo que es muy difícil separar, ¿no? Nacemos en este sistema capitalista, ligado directamente eso a lo patriarcal, y eso hace que desde el propio sistema es que tratamos de darle lucha al sistema, ¿no? Entonces es muy difícil que una no nace feminista, sino que va haciendo todo un trabajo. Entonces, por supuesto que lo que yo denuncio y lo que a mí me pasó, y a mí y a muchísimas mujeres y también hombres, es como la máxima expresión de la violencia dentro de ese sistema, pero está implícita en un montón de otros aspectos. Sí, otra de las cosas que me generó a mí cuando vos hiciste pública ese diciembre, no sé por qué me imaginé a muchos hombres con poder que estaban poniendo las barbas en remojo. Me imaginé, uy, ¿cómo estarán ciertas personas que tomaron como un hecho natural que su poder les permitía acceder a otras cosas y que estaba bien, porque, digamos, de hecho, hasta en algún momento se pensó que la mujer solo servía para la satisfacción del hombre, así que, digamos, y no sé por qué, mucha gente ahora se le está moviendo la estantería, porque esto fue como un cuchillo, pero muy a fondo y de golpes, ¿no? No sé si vos también lo viviste así, con esa profundidad. Sí, sí, como la sensación de que estábamos, la verdad es que no en el momento y no previamente, ¿no? Digo, después, cuando nos enfrentamos a la calle, cuando nos dimos cuenta que de repente todo el sistema estaba colapsando porque no había capacidad de respuesta para la necesidad que había de, no sé, las denuncias al 144 aumentando un 1240% en 24, 48 horas. Como un nivel de demanda que evidentemente sacudió y que fue más allá, porque las mujeres, hablo en términos de mujeres porque es la mayoría, ¿no? Aunque también habrá momento para que los hombres hablen de sus situaciones de abuso. Los niños y todo. Sí, creo que ahí nos dimos cuenta que había calado tan profundo porque era muy fuerte lo que estaba pasando, y es muy fuerte lo que hoy a mí me pasa en la calle. Yo conviví de más chica con el reconocimiento, pues soy actriz desde que soy muy chiquita, pero es otra cosa, ¿no? Y es como una camaradería, me gritan mi nombre y ni siquiera es acercarse a darme un beso, sino que es de lejos como un puño en alto o una sensación de, bueno, somos más, en vos quedó representado. Por eso también yo siento que quedé yo en este lugar, pero era un momento en el que cualquier otra persona hubiera quedado, digo, estaba cerca, más allá de que, por supuesto, en mí se conjugaban todas estas variables que decimos de la agrupación de actrices argentinas, lo contundente de la denuncia, que yo era menor de edad, ¿no? Como una serie de cosas que entiendo que hicieron a la contundencia del mensaje. Me parece que ya necesitábamos hablarlo. ¿Y estas redes también se van a trasladar a Brasil si es que la cuestión termina dirimiéndose en el país brasilero? Sí, si es así, o sea, sí hay que hablar de lo angustiante y lo desesperante que es, ¿no? Que una tiene que perseguir la justicia. Primero a Nicaragua, ahora tengo que a lo mejor viajar a Brasil o de cualquier manera lograr las conexiones suficientes en Brasil para tener representatividad allá. La traducción, que ya de por sí fue difícil hacer la denuncia en un país que no es el propio, porque más allá de que hablemos el mismo idioma, los modismos,
me imagino lo difícil y lo tortuoso de traducirlo al portugués. Pero la red está, yo ya la siento. Ya se Porque el patriarcado en Brasil es lo mismo, digamos. Acá, aunque en otro idioma, es la misma situación. Sí, también creo que en este caso se dan muchas cuestiones que tienen que ver con lo político, ¿no? Nicaragua está en un momento en el que, para mí, ¿no? Digo, yo me atrevo a decir porque estuve ahí y porque he conversado con aquellas personas que me asesoraron en ese momento, que me recibieron cuando estuve en Nicaragua, no hay Estado de Derecho, es un momento muy difícil de Nicaragua. Y eso a mí me hacía creer que iba a ser difícil. Vale nada. No, realmente, te digo, hay casos, casi todos los abogados que me asesoraron a mí se tuvieron que ir exiliados a Costa Rica en este momento, no por asesorarme a mí, sino porque eran grandes representantes de los derechos humanos y están siendo perseguidos. Entonces es un contexto muy difícil en el que yo no creí que mi denuncia fuera a avanzar. De hecho, la hijastra de Ortega, Soy la América... El presidente de Nicaragua. El presidente de Nicaragua lo denunció por abuso y ella se tuvo que ir también exiliada, está exiliada en Costa Rica. Entonces, creí que no era un país en el que se me fuera a prestar atención y sin embargo sí. Entonces también, digo, se empiezan a jugar, al tener que ver con el exterior, se empiezan a jugar cosas que hasta tienen que ver con la política exterior. Yo no sé de qué manera, digo, veo que Nicaragua cuando recibió la mirada no del mundo, pero por lo menos de Argentina y de parte de América Latina, respondió de esta manera. Hay que ver cómo decide responder Brasil también en este contexto. Y en este camino que vos armaste entre que decidiste hacer público esto y lo hiciste público, en ese camino que te fuiste armando, sabías también que la contraofensiva iba a ser con todo, digamos. O sea, si yendo a términos boxísticos, si no pegabas el golpe de nocaut, se te venía todo en contra, porque son poderosos, porque tienen son también hombres de los medios, que gozaban de la simpatía de la población. Imagino que te fuiste armando también para las falsas noticias, para que digan de todo, para la revictimización, digamos. Sí, la misma revictimización que se da cuando una va y hace la denuncia en el espacio judicial, digo, es la misma que se vive en la sociedad. Los medios creo que han avanzado en su manera de tratarlo, que han avanzado desde antes de mi denuncia a hoy. Me parece que está clarísimo porque se le ha dado voz, pero no por mi caso, sino porque al haber quedado el tema tan candente, empezaron a tratar de estar a la altura de cómo se trabajaba sobre ese tipo de casos. O sea, ¿vos crees que los medios están jugando, para decir una palabra, relativamente protegiéndote y bien a favor de la víctima y no del victimario? Mejor, yo creo que mejor. Todavía revictimizan, pero si una... Sí, todavía aparecen algunos personajes por los medios que dicen cualquier cosa. Pero por lo menos en esos paneles, hoy por hoy también tenés a una mujer que tiene años de militancia y de periodismo feminista encima y que puede por lo menos darte la otra voz, ¿no? Antes solamente escuchábamos una. Entonces, espero que en algún momento logremos erradicar esas voces patriarcales medio de dinosaurios, pero bueno, me parece que sí estamos en un avance. Y sí creo que se pusieron, digo, desde ese día en la conferencia de prensa que nadie sabía de qué íbamos a hablar, ¿no? Recién veía las imágenes, no se sabía, no se entendía y entiendo esta cosa de que, bueno, había que dar la primera piña. Sí, yo quería que fuera lo más contundente posible, pero sí para mí no fue un acto impulsivo, no es que yo un día, entiendo que para la sociedad se recibió de esa manera, pero no es que yo me levanté el 10 de diciembre y dije, bueno, me tomo este avión, sino que fue un proceso en el que yo fui aceptando. Nunca el lugar de exposición en el que quedé, sí me acuerdo de Darío en esta misma conversación en la que me hablaba de politizarlo para desfarandulizarlo, diciéndome, vas a ser tapa de todos los diarios al día siguiente, vas a ser trending topic, y yo le decía, Darío, tenemos un país que tiene muchísimos otros problemas, hará ruido, no creo que... Y fue tal cual lo predijo Darío, ¿no? Al día siguiente tapa de todos los diarios, era una cosa de una conmoción muy fuerte. Pero no sé si eso nosotras lo teníamos en la cabeza como idea de esta es la manera de dar knockout, ¿no? Sí, después de alguna manera tuvo que ver con eso y después vinieron especulaciones del otro lado y del nuestro todo el tiempo seguimos de alguna manera el sistema que tanto criticamos porque en paralelo a que lo seguimos, presentamos la documentación, yo me sometí a todas las pericias que me pidieron, física, psicológica, psiquiátrica, de toda índole de parte de la justicia nicaragüense. Del otro lado se especuló y bueno, finalmente
hoy tenemos un enorme avance. Haber logrado la acusación es un avance enorme. Yo creo que el avance más enorme es haber erradicado, porque ya al menos yo no lo estoy viendo que nadie lo diga, o muy pocos lo dicen, eso es la palabra de uno contra la palabra de otro. Porque estos hechos obviamente se producen en intimidad y no hay testigos, que vengan de testigos. Creo que eso se ha erradicado de los medios. Ya muy poca gente dice, bueno, la palabra de uno, hay que ver qué es lo que pasó porque la palabra de uno contra la de otro. Y pienso que ese es el avance más sustantivo que hubo, ¿no? Es cierto. Sí, es cierto, creo también que porque pusimos en agenda que no es la palabra de uno contra el otro, sino que a la víctima se la somete en primera instancia y es el único tipo de denuncia en el que una denuncia que le pasa algo y lo primero que hacen es ver si está loca, ¿no? Con una pericia psiquiátrica, psicológica. Si denuncias que te robaron la cartera, la billetera, no te van a... Primero se fijan en una cámara de seguridad. Entonces, me parece que al haber también desasnado un poco a la sociedad de qué es lo que pasa detrás de la idea de esperemos a ver qué dice la justicia y contar también de qué se trata realmente la justicia, creo que ahí tiene mucho que ver con esto que decís, que es cierto. Creo que logramos salir de ese territorio, es la palabra de uno contra otro. Bueno, y tiene que ver también con el empoderamiento de las mujeres. Y digo esto porque todos estuvimos de acuerdo cuando se venía una menos, en contra de la violencia, pero cuando las manifestaciones de las mujeres comenzaron a hablar en contra del Fondo Monetario Internacional, cuando se ven otras cosas, ¿cómo? ¿Están haciendo política? Ya esto, digamos, cambió también esta cuestión. Y me imagino que, bueno, la política es lo que nos emparenta a los seres humanos, no somos ni dioses ni animales, así que la política es lo nuestro. Y me parece que esto es también el signo de los nuevos tiempos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que jode, me gusta usar esa palabra porque se la roba a la Pecker cuando habla de que lo que jode es el deseo, ¿no? En la mujer, y nos empezamos a apropiar del deseo y a dejar de ser solamente sujetas de deseo y pasamos a nosotras desear, ¿no? Y a bancarnos, decir... Sí, son las invitadas a las fiestas, no las protagonistas. Siempre son las invitadas. Claro, y me parece que sí estamos en un momento en el que también hay trampas, ¿no? Dentro de eso mismo, cuando por ejemplo, ahora se dio el cupo que tiene que ser el cupo igualitario. Pienso que injusto que todavía no pasaron 100 años de que votamos las mujeres en este país y ya tenemos que estar obligadas a hacer una lista compuesta mitad y mitad, porque también creo que tendríamos que tener la libertad después de tantos años de la balanza mal inclinada, de tener la libertad, no que haya cupo igualitario, y como además también te metes en otro problema, que es que el hecho de ser mujer no garantiza. Sí, pero esto me parece que es la discrecionalidad positiva que se le dice, o sea, de entrada, si no, y es más, yo creo que se tendría que avanzar más en primera instancia y también que la ley de paridad de género sea también a los ejecutivos, porque si no, vamos a ver que los gabinetes son todos hombres y una mujer. Totalmente. Y para cuestiones, siempre las mujeres para cuestiones sociales, pero nunca, digamos, la jefa de gabinete una política, digamos, la Secretaría de Gobierno o lo que viene a ser un Ministerio Interior. Eso es y es que eso ahí se ve también lo que pasa, porque son más las mujeres que sufren abuso, porque el abuso tiene mucho más que ver con el poder que con el deseo, no es porque el otro desee, sino porque es la necesidad de ejercer y mostrar quién es el que tiene el poder. Entonces es un círculo vicioso. Creo que de a poco lo vamos rompiendo y que este caso logró como golpear una puerta de todo ese sector. Pero sí, a mí hace poco yo fui a la presentación del FIT de Solano, porque tengo amigas que estaban ahí, fui a escuchar las propuestas y a los 2 días salieron diciendo, al día siguiente, diciendo que estaba en pareja con un nuevo romance. Entonces pensaba cómo les cuesta pensar que yo puedo estar ahí por un ideal político y no por un tipo, ¿no? Como, bueno, estamos expuestas a eso constantemente. Sí, es que el papel de la mujer siempre es acompañar al hombre, nunca ser la protagonista. Bueno, Telma, te agradezco que hayas venido. Gracias a vos. Y me parece que, digamos, estos cambios que estamos sintiendo y como formamos parte de él, tampoco nos damos cuenta de esa profundidad que ha tenido, pero haciendo una vista atrás, mirando 10 años atrás, 5 años atrás, es impresionante lo que ha cambiado para bien, ¿no? Teniendo en cuenta que hoy las mujeres son más las mujeres que van a la universidad que los hombres, por ejemplo, o sea, que se capacitan más que nosotros y que, digamos, están para conducir en un país que también
digamos, Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, es conductora y es mujer, ¿no es cierto? En un país que ha tenido también un Evita, en un país que ha tenido, digamos, las mujeres con un predicamento muy importante. Pero bueno, pero es como vos decías, eran acompañando. Eran acompañando y también creo que cuando nos vienen tan pocos ejemplos es que confirman la regla, ¿no? Son Exacto. esas excepciones que nos confirman la regla. Entonces, finalmente, digo, cuando nos queremos poner a pensar en un hombre se nos va a complicar más. Creo que eso es lo que estamos logrando cambiar. Gracias por haber venido. Telma. Gracias a vos. Nos vamos a un corte y al regreso continuamos con más cuestiones en contrapunto y estamos con nuestra segunda invitada de hoy, con Lourdes Filgueiras, concejal de Pilar. ¿Quién escribirá la historia de lo que pudo haber sido? Yo que soñaba despierto, ya no sueño dormido. Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestra segunda invitada de hoy, con Lourdes Filgueira. Ella es concejal electa en Pilar, encabezó la lista de concejales en Pilar. Gracias por estar acá, Lourdes. Muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, hablamos recién con Telma Fardín también de la cuestión de esta marea de las mujeres, de las cuestiones de género, del feminismo, y que bueno, que también está irrumpiendo en la política. Y vos sos parte de esa marea, así que es un compromiso también de llevar a cabo cosas ahí, ¿no? Sí, así es. Yo siempre digo que siento que mi lugar en la lista lo que hacía era representar a un montón de mujeres que trabajan siempre desde un plano mucho más invisible, que es ese trabajo que muchas veces hacemos las mujeres y no es reconocido, y que en Pilar en temas sociales lo vemos mucho. Las mujeres son la mayoría de las veces las que abren las puertas de su casa para poner un merendero, que llevan adelante las tareas de cuidado de sus familiares, pero también de un vecino del barrio que necesita un medicamento, que necesita asistencia, y en ese sentido siempre son las mujeres las que llevan adelante esa tarea y no son reconocidas. Creo que hoy en la política se le está dando un poco más de lugar a eso, que es absolutamente necesario porque de alguna manera plantea la necesidad de darle valor a esas tareas, ¿no? Vivimos, como decía hace un ratito Telma, en un sistema que valora algunas cosas y otras no. Y que eso muchas veces se ve reflejado en un reconocimiento económico, en donde esas tareas no son reconocidas, como la de las amas de casa, como la de las enfermeras o los docentes, que tienen una de las tareas más importantes que tenemos en la sociedad y sin embargo no se remunera como se debería. Me parece que llegó el momento de las mujeres de no pedir más permiso. Sí, porque coincido. también en política, si van a hacer lo que les dejen hacer, nada más, van a hacer muy poco. O sea que van a tener que enfrentarse al poder, van a tener que pelear los lugares de poder, y más allá de la paridad de género que está por ley, bueno, el poder cotidiano que se construye día a día, por otro lado, ¿no? Sí, coincido plenamente. Creo que es absolutamente necesaria la participación de las mujeres en política
Y creo que es absolutamente necesaria también para transformar de una vez esta realidad y estas dinámicas que tenemos que generan tanta desigualdad, tanta violencia, ¿no? Hace tanto tiempo y que tienen que ver con el patriarcado, con el machismo, con determinados valores que se establecen que hasta el día de hoy no nos han llevado a buen puerto. Entonces, en ese sentido, creo que las mujeres tenemos que llegar a lugares de toma de decisiones, a espacios de poder, para transformar, para romper de una vez determinadas lógicas como el individualismo, como la competencia, que no tienen nada que ver con la posibilidad de construir realmente una sociedad más justa y más igualitaria. Si bien coincido plenamente que para eso muchas veces no hay que pedir permiso y hay que ponerse firme y nos tenemos que organizar y estar unidas, creo que lo tenemos que hacer sin perder de vista esto. El conjunto, ¿no? Claro. Lourdes, vos vas a ser concejal en Pilar, que es un partido de muchas desigualdades. Así es. Un partido globalmente rico, debe tener el presupuesto, uno de los presupuestos más altos de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Pilar, pero con sectores también con muchas necesidades, ¿no? O sea que hay que congeniar también porque son los dos pilares, ¿no? De Pilar, como para hacer algo más armónico, ¿no es cierto?, en Pilar. Sí, Pilar tiene uno de los parques industriales más grandes, el más grande de Argentina e incluso de América Latina. Tiene una extensión territorial enorme y tiene, como vos decís, una desigualdad muy grande que durante estos años la hemos visto cómo se acrecentó producto de las políticas económicas de Cambiemos. Yo en este tiempo venimos hablando mucho que hay que volver a poner sobre la mesa la emergencia alimentaria, que el hecho de que haya hambre en la provincia de Buenos Aires, que haya hambre a tan pocos kilómetros de la capital federal, es algo que no nos puede no hacer ruido. Y en Pilar lo hemos visto y hemos visto cómo hay sectores que tienen todos los derechos garantizados. la pampa húmeda, ¿no? Que es el granero del mundo. Claro, exactamente. Y eso, el hambre, es el resultado de todo un modelo. Digamos, el parque industrial lo vimos funcionar al 40% de su capacidad productiva durante estos años y eso es el resultado de haber reducido el consumo, de haber aumentado las tarifas. Entonces, eso genera desempleo, eso genera que las familias no puedan llevar a su casa un plato de comida y eso termina generando hambre. Y es una situación que en Pilar la vemos todos los días y que todavía no se solucionó después de las elecciones generales. La verdad es que queda un plazo de tiempo hasta que podamos asumir, hasta que asuma Alberto, hasta que asuma Axel y Federico Echával en Pilar. Y obviamente es una situación que nos preocupa mucho porque no le podés decir a un chico, ni a un adulto, ni a nadie, tenés que esperar a que se reactive la economía para comer. Es cierto, es cierto, es cierto. El hambre, digamos, lo primero se tiene que ver en los sectores más postergados. Primero el hambre, como vos decís, ¿no? Sí. Ni siquiera a los pobres, sino los marginales directamente. Ahí tiene que estar presente desde el primer día. Porque si no, lo de Chile va a ser un poroto. Sí. Sí, y que obviamente el hambre es como la expresión más cruda de lo que es este modelo económico, es lo más urgente a abordar, pero también lo que hay que generar es posibilidades de desarrollo para todos. Y lo que pasa en Chile y en toda la región me parece que da para pensar que verdaderamente hay modelos económicos que funcionan y modelos económicos que no funcionan. Y que, por ejemplo, la generación de trabajo, la protección de la industria nacional, el acceso a derechos básicos como la salud y la educación, tienen que ser consensos y tienen que ser temáticas sobre las que no se puede avanzar. Yo te escuchaba en la editorial que ponías el ejemplo del 2x1, cómo toda la sociedad salió a la calle, y eso mostró que en Argentina por lo menos había determinados consensos sobre temas sobre los que no se puede avanzar, como la reforma laboral. Y en ese sentido hay que seguir avanzando en esos consensos sociales porque creo que es lo que nos va a definir qué modelo de país, hacia dónde queremos ir y que es definitivamente incluyendo a toda la sociedad y no a unos pocos, porque si no a la larga te pasa lo de Chile, me parece. No, es que es más, yo quiero que aquellos que tienen poder de decisión observen que en los semáforos, los que te piden una moneda, o los que te piden una moneda en la calle, te miran a los ojos, te están interpelando, te están preguntando y te están diciendo, ¿vos andás en auto? Y yo no tengo ni para morfar. En muchos lugares del mundo uno te recorrer,
los mendigos agachan la vista, el trabajador agacha la vista. Acá no, acá el trabajador te mira a los ojos, el mendigo te mira a los ojos, el que te pide ese peso te mira a los ojos y te está interpelando. No te equivoques porque, por eso digo que lo de Chile puede llegar a ser un poroto. Acá hay muchas esperanzas. Creo que, digamos, esto no estalló porque, por un lado, hay una presencia del Estado en nosotros y también mucha esperanza en que esto se pueda revertir. Pero, digamos, la gente también tiene que ver que vamos en ese camino. Aunque no lleguemos todavía, pero ver que se va en ese tránsito, digamos. Sí, yo creo que parte de lo que permitió tolerar las políticas económicas de Cambiemos fue el saber que había una alternativa política que representaba a un montón de estas personas que estaban sufriendo este modelo económico y que eso las hizo aguantar, y además había mucha organización, los movimientos sociales que cumplieron un rol fundamental en lo que es la contención de un montón de sectores sociales. Y creo también que el saber que hay un gobierno nacional, provincial y en nuestro caso uno local que busca tomar medidas en favor de la gente y que no va a poner excusas y que no va a decir, bueno, el próximo semestre vamos a estar mejor, genera una comprensión de la gente, porque la gente lo que tiene es un nivel de sensatez muy importante y obviamente necesita respuestas urgentes a lo que es el hambre, a lo que es el acceso a la salud, a la educación, pero también entiende cuando hay un gobierno que está haciendo lo posible para solucionar las cosas y un gobierno que no. Ojalá que así sea. Hay muchas esperanzas, muchas expectativas y bueno, tenemos que desandar este camino de estos 4 años que hizo que nuestra sociedad sea mucho más injusta, ¿no? Sí. De lo que era. Lourdes, gracias por haber venido. Te vamos a seguir invitando porque vamos a seguir hablando de estas cosas, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y al resto estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Omar Álvarez, docente y escritor. Pasaron los días en que mi llanto nadie podía escuchar. Llegaron los días en que mi canto nos iba a hacer despertar. Y después de tanto llorar, sin que nadie escuchara. Y después de tanto... Defensor del pueblo de la provincia de Buenos Aires. Caballito Automotores. Concesionario oficial Honda. Calidad, servicio y excelencia en atención al cliente. Y continuamos aquí en Cuestiones y Contrapuntos y estamos con nuestro tercer invitado de hoy, con Omar Álvarez. Es docente, pero también escritor. Ha escrito un libro, Perros en invierno, que es un relato de su historia familiar y también el de su hermana. Lucina. Omar, gracias por estar acá. No, gracias a vos. Lucina es una víctima más de la última dictadura militar. Ella fue apresada en su departamento y bueno, y desapareció, ¿no? Sí, sí, así es. No solo ella, sino también su compañero y marido, Oscar Barros. Ambos eran escritores. Formaban parte de una agrupación, la Agrupación Gremial de Escritores, dentro de la cual estaba Roberto Santoro, Haroldo Conti, Miguel Bustos y otros escritores. Bueno, el núcleo duro era ese formaban 4 o 5, donde también estaba Humberto Costantini. Bueno, a Haroldo Conti lo secuestran el 5 de mayo, en la madrugada de la trasnoche del 4 de mayo, y a ellos lo secuestran el 7 de mayo.
Por ahí yo te corrijo un cachito sobre la historia, porque muchas veces se ha visto o se ha planteado como si fuera una biografía de mi hermana, y en realidad es una novela histórica. Había una discusión ahí con el editor si era ficción o no ficción, pero que está situada en los años 60 y 70 de los acontecimientos políticos, que yo diría incluso no solo de Argentina, sino de todo el mundo, así a nivel cultural, las grandes rebeliones como fue el Mayo francés, la influencia en todo el mundo de la Revolución cubana. Lo convulsionado de la década del 60, digamos. Exactamente, incluso la generación de escritores, dentro de la cual se puede inscribir el grupo de escritores en la cual estaba mi hermana. Mi hermana ¿Tu hermana era escritora o era poeta? Era poeta, escribía poesía, pero formaba parte de un grupo de escritores que se inscribía dentro de esta agrupación que se llamó la generación del 60. Ahí hay figuras mucho más notables como el caso de Abelardo Castillo, Liliana Hecker, Vicente Batista. Ella había nacido en España, también la influencia de la Guerra Civil Española en su formación por parte de mi viejo, eso creo que también influyó en su formación literaria, y la descripción que yo hago en esos años, donde evidentemente el personaje central es ella, y ella ha sido para mí, creo que hoy sigue siendo como una especie de faro, pero lo que trato de demostrar es los acontecimientos de toda una generación que luchó por un mundo mejor y que me parece que las cosas no están saldadas. Y casualmente me gustó mucho tu editorial cuando lo estuve escuchando sobre la tierra en disputa de Latinoamérica, momentos en que se hablaba de las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Lo que estamos viendo, el golpe de Estado fascista sobre Bolivia, me hace rememorar el golpe de Banzer Suárez sobre el gobierno de Torres, que tuvo mucho apoyo de la derecha brasileña. Nosotros vimos también otros fenómenos muy parecidos, como el caso de la revuelta en buena hora de Chile, del hastío sobre la constitución pinochetista, pero una ejecución por parte de Piñera de una especie de terrorismo de Estado que en muchas cosas se parecía a la ejecución de Pinochet. Sí, a lo que pasa en esos años. Ahora, Omar, tu hermana era mayor que vos, 9 años mayor que vos, o sea, ella cuando la secuestran, no es que desapareció, digamos. Cuando la secuestran tenía 31 años, o sea que vos eras un joven de 22 años. ¿Cómo viviste vos en esos 22 años ese drama familiar y ese drama social que había? Porque también muchos o no queríamos ver, o no éramos conscientes, o no pensamos que la profundidad de la maldad era tan grande. Claro. Sí, probablemente se puede decir que, yo me animaría a decir que el genocidio que nosotros vivimos en esta dictadura cívico-militar de los años 70 fue la más trágica de nuestra historia, pero también es una cosa que se ha vivido en toda la historia de la humanidad. Casualmente todo el laburo que está haciendo la RMH española sobre las víctimas del franquismo, en estos años, después de muchos años, un amigo escritor me decía que la guerra y la masacre empezó cuando termina la Guerra Civil Española, cuando se instaura el franquismo. Y además la resistencia en Madrid fue terrible, fue heroica durante muchos años. Y eso significa un poco la lucha del hombre por disputar una vida de la mejor manera. Todo lo que nosotros estamos viendo es tan así que cuando uno ve las fichas, ¿no es cierto?, de lo que aconteció al término de la Guerra Civil Española, paseado, claro, que era el condenado a muerte, ¿no? Paseado. Bueno, es como nosotros acá, el caso de los desaparecidos, cuando se hablaba de los traslados, ¿no? Pero bueno, después se descubrieron muchas más terribles víctimas. Yo lo que quería decir sobre eso que nosotros hemos vivido, ese genocidio, me rescato una frase que yo no lo planteé deliberadamente, pero lo hizo cuando presenté el libro allá en la Universidad del Comahue. Después de haberlo leído, una compañera profesora de letras, que para mí fue un halago que hiciera eso, que yo lo viví como un elogio, que hace una síntesis donde dice que en esta literatura testimonial sobre esos años
el dolor y el horror se repliegan frente a un profundo sentimiento de esperanza. Y que eso se ve hacia el final. Yo lo que trato de rescatar, así a diferencia de mucha otra literatura que hay sobre los desaparecidos y sobre la época de dictadura, que es lamentable lo que hemos vivido, pero es una lucha de la humanidad por una sociedad más igualitaria, y eso creo que se ve hacia el final, y que creo que lo he logrado hacia el final del libro. Este libro se va a presentar mañana, ¿no, Flavia? Sí, este libro se presenta mañana en el Centro Cultural Betanzos, que queda en Venezuela 1536, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahí vamos a contar con la presencia de Omar, que va a hacer una presentación café precisamente de este libro para quienes les interese poder profundizar un poco más. Bueno, entonces a todos los que quieran concurrir, les recordamos que es Venezuela 1536, el Centro Cultural Betanzos. Omar, ya me están diciendo que se acaba el tiempo. Hay muchas cosas para hablar, ¿no? Hay muchas cosas para hablar porque me imagino que también esto es... a mí siempre me han dicho que uno se termina de ir cuando ya no hay nadie que lo recuerde. Mientras hay alguien que te recuerde, todavía está tu presencia. Somos esas estelas en la mar, ¿no? Como diría el poeta. Sí. Gracias por haber venido. Y bueno, acá se recuerda a tu hermana, su presencia a tantos años, ¿no? Tan joven y su desaparición trágica, ¿no? Sí, sí. Sí, yo lo que hago es un poco reivindicar la historia y la lucha de los 30.000 compañeros que son como una especie de flores al costado de un camino que nos van marcando cuál es la ruta por una sociedad mejor. Gracias por haber venido. No, gracias a vos. Y a ustedes por habernos permitido entrar en sus hogares, así que nos vemos la semana que viene para más cuestiones y contrapuntos. Han sido muy amables.